Cuando hablamos de la pregunta ética, estamos también preguntándonos sobre el bien, que es algo a lo que aspiramos todos naturalmente. Sin embargo, probablemente la vida, las circunstancias nos llevan por derroteros en los que muchas veces nos alejamos, disculpándonos o justificándonos del bien, ¿no? Chagall, como artista, y su biografía para mí son un modelo, no solamente por su obra, o por mejor decir, su obra en realidad es expresión de una actitud totalmente ética, no solamente en el trabajo, sino en su propia existencia. ¿A qué me refiero? Bueno, Chagall es un artista que está dentro de las vanguardias en la famosa Escuela de París, que es tanto como decir que es un artista, es un verso suelto dentro de las vanguardias, no se adscribe directamente a ninguna. Es verdad que los surrealistas posteriormente lo van a aceptar como un antecedente, junto con Picasso, por ejemplo, o Giorgio de Chirico, a Marc Chagall. Y Chagall tiene una característica que es fundamental también, y de nuevo tenemos que poner en contexto la obra y el sentido que trata de infundir en la obra Chagall. Chagall es judío dentro de la Rusia zarista todavía. Es verdad que él va a vivir y le va a tocar vivir lo que será la revolución bolchevique, pero Chagall es una persona que ama la vida profundamente, es una persona que aspira desde luego a la felicidad y que vive siendo judío. Tiene un problema, y es que allí en Rusia, bueno, pues los judíos los tienen de alguna manera concentrados en guetos, ¿no? En Vitebsk hay un gueto muy importante, y históricamente en Rusia, igual que en el resto de Europa, tradicionalmente o regularmente ha habido persecuciones, pogromos, ¿no? Que de repente, si algo iba mal, lo pagaban con los judíos, ¿no? Y había una matanza de judíos totalmente injusta. ¿Qué es lo más impactante de Chagall? Bueno, Chagall va a formarse en París. Cuando está en París en 1914, pues tiene la mala suerte de ir a visitar a su novia, que es Bella, que es con la que sale autorretratado volando, por ahí ahora comentaremos, y cuando va a visitar a Bella, que es judía como él, a Vitebsk, pues estalla la Primera Guerra Mundial, entonces ya se tiene que quedar ahí. Él, pues no se lo toma mal, porque tiene la suerte de volver a reunirse con su amada, ¿no? Que la echa mucho de menos cuando está en París, pero eso le corta de alguna manera su progresión artística. Y durante esos años él va a tener una gran actividad dentro de lo que será, a partir del 17, la revolución bolchevique. Será también puesto en tela de juicio, y al final nos encontramos con una obra, esta es de 1918, año en el que acaba la Primera Guerra Mundial, y es una obra que nos está hablando metafóricamente de la felicidad de la persona. En este caso es un artista, pero él está expresando su felicidad vital por vivir el amor, ¿no? Y sentirse, y es literal, ¿no? Como es el propio arte de Chagall. Si podemos definirlo de alguna manera, Chagall en realidad introduce todo lo que serían las costumbres más folclóricas y más tradicionales del pueblo judío, en contacto con esa Rusia que él conoce, y le interesa mucho también el mundo de las fábulas y el mundo un poco de los cuentos o de las leyendas, ¿no? Entonces él se monta un mundo totalmente mítico, a su medida, personal, en el que él surca los aires, en ese enamoramiento, ¿no? Que es un estado, los que hemos estado enamorados, pues lo vives como de manera metafórica, pero él lo representa de manera literal. ¿Por qué tiene que ver con el bien este cuadro? Pues porque en realidad expresa lo que sería la comprensión de un mundo que siempre es una oportunidad y que siempre es bueno intrínsecamente. Y lo digo esto porque Chagall fue perseguido cuando era ruso, y después de la primera, cuando era judío ruso dentro de Rusia, cuando él consigue irse a París, tiene la mala suerte de que sube al poder un tal Adolf Hitler, que le va a dar por perseguir a los judíos, y él, perseguido, va a tener que huir a Estados Unidos. Es decir, es una persona que va huyendo del este
de su propio país, que es Rusia, en ese gueto, va huyendo hacia Occidente, huyendo de la persecución de los judíos. Pero su obra está llena de amor, su obra está llena de esperanza. Él no devuelve el odio con odio, sino que devuelve el odio y la persecución con esperanza y con palabras o alusiones a lo que sería pues la felicidad absoluta, ¿no? Y sin duda, bueno, pues lo que es vivir el bien y compartir esa donación con la persona con la que más quieres, que es buscar también no solamente tu propio bien, sino el bien, en este caso, de los demás, ¿no?